Hola a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén, si en Caracas o en Praga, o en cualquier otra parte del mundo donde nos puedan estar viendo hoy. Quiero empezar por decir que estoy muy emocionada, muy contenta de compartir esto con ustedes hoy, a pesar de no poder estar en persona en donde se está realizando el acto. Pero bueno, estas son las maravillas que nos permite la tecnología hoy en día, estar aquí y allá al mismo tiempo. Voy a estar hablando en español y en inglés de manera intermitente para que no se aburra ninguna de las dos audiencias y podamos más o menos mantener el interés de todos y ir entendiendo lo que quiero decir hoy, ¿no? Good afternoon or good evening, depending on where you are today, in Caracas or in Prague or wherever you may be, because I hope there are people from other cities watching us today. I'm very thrilled to be here, even though I can't be with you in person in this place where this event is taking place. But this is what technology allows nowadays, that we can be here and there and everywhere at the same time. So let's take advantage of that and make good use of what we can do nowadays. So I'm going to start by saying thanks. I'm going to be switching back and forth between Spanish and English so that the audience doesn't get bored. Neither one of our audiences gets bored, and we can try to keep them interested and understanding what I'm going to try to say today. I'm going to start by saying thanks. I made a little list of people because it's been a long list of people who have helped us today. And I don't want to leave anyone out, even though I'm sure I'm going to forget somebody anyway. Hice una pequeña lista de personas a las que quiero agradecerles hoy, porque en verdad fueron muchas las que nos ayudaron para que podamos estar celebrando esto. Y entonces, bueno, no quiero que se me quede nadie por fuera, aunque seguramente va a pasar, porque siempre pasa, ¿no? Es ley de Murphy. Quiero empezar por Ana Briceña, Anita, para mí, a quien conocí en la Escuela de Letras, aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Gracias a Ana yo puedo formar parte de esto hoy. Ana, esto comenzó con que ella me pidió un poco de ayuda con lo que estaba haciendo, preparando este número de la revista Plav sobre poesía venezolana, y yo me involucré, y llegó un momento en el que ella, además que tenía mucho trabajo, me dijo, ¿tú quieres hacer esto tú? Porque me vio tan fascinada con el proyecto. Y yo le dije, bueno, ok, me encanta. Y bueno, de no ser por Ana, yo no estaría, yo no formaría parte de esto. Ustedes estarían aquí, la revista Plav sobre poesía venezolana estaría aquí, y sería maravilloso de todas maneras, pero no hubiera existido esta oportunidad fabulosa para mí. Y por eso yo quiero comenzar dándole las gracias a Ana, desde el fondo de mi corazón. I'm going to start by Ana Briceño, Anita, for me, whom I met studying literature in Venezuela, in the Catholic University, the UCAP. Anna told me about this project, and she asked for some advice on Venezuelan poetry and anthologies and stuff. And I started helping her out, and then it got to a point where I was so involved in the project, and she was really busy with classes, and she asked me, do you want to do this? And I was like, really? Could I? May I? Are you serious? And she said, yes, please, and please help me out, just do this. And this is the reason why I'm here today. I mean, you would still be here, and Plav magazine about Venezuelan poetry would still be here, but the opportunity existed for me thanks to Ana, and that's why I want to thank her from the bottom of my heart, because well, this is an honor and a privilege. And so, Anita, thank you.
I'm gonna continue with Jakub Vanek, whom I haven't met in person. We've only written to each other through emails, and he was fantastic through the whole process. He answered every single detail I asked about, and he was very detailed himself with his answers, and just very supportive and very he allowed me all the creative freedom that I could ask for, and so thank you, Jakub, for everything. Quiero darle las gracias también a Jakub Vanek, el editor de la revista Plav, que fue sumamente abierto con todas mis propuestas, me permitió toda la creatividad, toda la libertad creativa que yo quería con esto, siempre y cuando, por supuesto, nos mantuviéramos dentro de los lineamientos de la revista, y que además respondió todas mis preguntas con muchísimo detalle, con el mismo detalle con el que yo las hacía. Así que gracias, Jakub, no te conozco en persona, pero bueno, te estoy muy agradecida. Anna Stadlerova, no estoy segura de cómo se pronuncia esto, es una de las traductoras del equipo de Plav. Tradujo mi ensayo, entre otras cosas, lo cual para mí es un tremendo honor. Ahora estoy traducida al checo. Esto es como increíble. Y además Ana fue tan generosa que me pidió que la ayudara con la traducción de Ida Gramcko, porque bueno, Ida Gramcko es muy muy compleja. Yo le expliqué que yo no entendía muy bien cómo la iba a ayudar yo, porque yo no hablo ni esto de checo, y que además para nosotros en español Ida Gramcko también es muy complicada. Y cuando empezamos a trabajar juntas y tuvimos un par de sesiones en que yo colaboré con ella, con Ana, yo entendí que era lo que Ana quería mi mirada, quería mi visión, porque yo he leído a Ida Gramcko durante muchísimos años, ya perdí la cuenta cuántos, y eso es lo que Ana quería, y con eso pues pudimos trabajar, y creo que hicimos un buen equipo, y estoy muy honrada por esa oportunidad también, muy agradecida. Anna Stadlerova, I'm not sure how this is pronounced. I want to say thank you because, she translated my essay, among other things. She's one of the translators from the Plav magazine team. And she not only translated this, but she asked me to collaborate with her in the translation of Ida Gramcko's poems. And I told her I was not sure how this was going to work because I don't speak Czech at all, and I didn't know how it's going to be helpful. But when we started collaborating, we had a couple of sessions, and what she wanted was for me to tell her how I read Ida Gramcko, because I have been reading her for years. I forgot how much, I lost track. And when we started working together, I think we made a great team, and I am so grateful because it's been an honor, and it was a great opportunity for me as well. Todo el equipo de editores y traductores de la revista Plav, a quienes la mayoría no los conozco, ni en persona ni por correo, y que han puesto tanto de sí mismos en este trabajo, y que han permitido esta maravilla de tener a varios poetas venezolanos traducidos al idioma checo. Gracias. The whole team of editors and translators from Plav magazine, I just want to say thank you, because what you've done, you've put a lot of yourselves into this project, and you have allowed Venezuelan poets to be translated to Czech, which is amazing, and I just want to say thank you. The Venezuelan editors. I'm going to start by Antonio López Ortega, because he not only did he allow for me to interview him about Venezuelan poetry, but he also gave me all the materials I asked for. He's been editing Venezuelan poets since like forever, and so anything that I needed, he had, because he's worked with his poets. And I just want to say thank you to Antonio for giving us also this fabulous interview. Antonio López Ortega, lo quiero agradecer a él, le quiero agradecer por partida doble. Primero, por permitirme entrevistarlo y darnos una entrevista hermosa con unas respuestas increíbles, y también como editor, porque él también proporcionó materiales que hacían falta
para la revista porque ha trabajado con la mayoría de estos poetas, los ha editado en algún momento de su vida, conoce muchísimo la poesía venezolana con mucha profundidad porque los ha trabajado desde toda la vida. Y bueno, entonces, gracias Antonio por permitirnos esta hermosa entrevista y por ayudarnos, ¿no? La editora también y poeta, Eda Armas, pero en este momento la voy a agradecer en calidad de editora porque al igual que Antonio se puso a la orden cuando yo le dije que dos de sus poetas de Decir Ediciones iban a formar parte de esta muestra, que era sobre poesía venezolana escrita por mujeres, poesía que fuese racional, filosófica, pensante, y ella me preguntó, me dijo, yo creo que yo no formo parte de esa secta, y yo me reí, le dije, tú no, pero dos de tus poetas sí. Y Eda enseguida me puso a la orden los materiales que yo le pedía, así que muchísimas gracias, Eda. To Eda Armas, also as an editor, she's also a poet. But when I asked for her help, I told her I was preparing this selection of Venezuelan poets, of female Venezuelan poets, who had all this work that I considered rational and philosophical poetry. And she told me, I don't think I belong in that little sect of yours. And I told her, maybe not you, but your poets do. Two of your poets do. And she immediately guessed which ones I referred to. And she gave us all the material that we needed. From the Seer Ediciones. She works with her sister Anela Armas and María Clara Salas, one of the poets who was chosen for this selection. And the logo of her publishing house this year was made by Carlos Cruz Diaz, no less. So this is an honor to have this contribution by Decir Ediciones. Me faltó decir sobre Decir Ediciones que también trabaja Anela Armas, la diseñadora, y María Clara Salas, una de las poetas de la muestra, y que el logo fue hecho por Carlos Cruz Díaz, así que bueno, es un honor contar con esta editorial para esta muestra. Faride Mereb, de Letra Muerta, de Ediciones Letra Muerta, ahora Letra Muerta Inc., que nació, un proyecto que nació en Valencia, Venezuela, y ahora está registrado en la ciudad de Nueva York. Con Faride trabajo en Letra Muerta desde el año 2016 y siempre que le pido algo para lo que sea de poesía venezolana, Faride siempre está allí, siempre ayuda de la manera que pueda. Así que Faride, gracias. Dos de las poetas de Ediciones Letra Muerta forman parte de esta muestra, gracias a que contamos con esos materiales. Faride Mereb from Ediciones Letra Muerta, which is now Letra Muerta Inc. It was a project born here in Valencia, Venezuela. Well, not here, I live in Caracas, but in this country. And now it's in New York City. It's registered in New York City. Faride, I've been working with her since 2016, and every time I ask her for anything about Venezuelan poetry, anything for Venezuelan poetry, she is glad to help, always glad to help. And we have two poets from this publishing house in this selection. So thank you, Letra Muerta, for allowing these materials to be available for this. I have to say thank you to Franklin Hurtado, who has been my partner in this and in so many things. He's helped us out from the beginning, especially with the selection of Elizabeth Schön, because it's one of his specialties. And also, he also helped us out with Ida Gramcko, the translation of Cementerio Judío Praga, Jewish Cemetery Prague, because, well, Ida Gramcko is one of his specialties as well. So Franklin, thank you. Al profesor, editor, corrector Franklin Hurtado, que es mi compañero en muchísimas empresas y muchísimas cosas. Quiero agradecerle también porque nos ha ayudado desde el principio, especialmente con la selección de Elizabeth Schön, porque es una de sus especialidades, y también de Ida Gramcko, que también es una de sus especialidades, nos ayudó
también nos dio algunos consejos cuando yo estaba colaborando con la traducción de Cementerio Judío Praga. Bueno, por eso, gracias Franklin, he helped us out with the video today also, y desde el principio, nos ha ayudado con el video desde el principio, from the beginning. Néstor Mendoza Angeroudí González Olivares from El Taller Blanco Ediciones, helping out with the promotion of this event today. Como siempre, con todo lo que tiene que ver con poesía venezolana. Néstor Mendoza Angeroudí González Olivares, que viven en Cali y que son venezolanos, ayudando desde Ediciones Letra Muerta. Como siempre, con todo lo que tiene que ver con literatura y poesía venezolana, nos han ayudado con la promoción del evento de hoy. Mariana Rodríguez y Luigi Sciamana. Mariana, con quien crecí leyendo poesía y escribiendo poesía, y Luigi, un amigo que tengo en mi corazón. Hoy fueron mis interlocutores con la traducción de un pequeño poema que les voy a leer al final, que es una sorpresa. Gracias por eso. Mariana Rodríguez Hernández and Luigi Sciamana. Mariana, whom I grew up reading poetry and writing poetry with. She's in Georgia, in Atlanta, Georgia. And Luigi Sciamana, who is a friend that I have very close to my heart. They helped me out today with a translation of a poem. They gave me their feedback. I prepared a small thing I'm going to read to you. It's a surprise at the end. And well, they gave me their thoughts on what I was doing. Maylen Carolina Sosa Silva, poeta y ensayista. No nos conocemos en persona, pero nos une un vínculo a través de Eugenia Montejo, por la Bienal Eugenia Montejo, en la que ella ganó un segundo lugar en ensayo, y se publicó después en el papel literario que yo coordinaba, y además nos contribuyó con muchísimos datos para la edición de la obra completa de Eugenia Montejo, que termina de salir este año. Es una inmensa maravilla y casualidad increíble que ella esté hoy en Praga, por parte del Instituto Cervantes, a quien también quiero agradecer, y que haya viajado desde Salamanca para acompañarnos hoy. Maylen Carolina Sosa Silva, a poet and an essay writer. I don't know her in person, but we have a close bond because she won a second prize of an essay contest in Valencia, Venezuela, on the Eugenio Montejo Bienal in 2017, and then we published a selection from that in the literary paper I used to coordinate back then from Diario El Nacional, and also she helped us out a lot with Montejo's published works, complete works, which are being published right now as we speak. The third volume is on its way. So thank you, Maylen. I think it's amazing that you're in Prague today from Salamanca, from Instituto Cervantes, which I also want to thank. And Maylen, this is like an incredible coincidence that I just can't get over. Suso González Ruiz, guitarrista, tampoco lo conozco, sé que nos regala o les regala en Praga su música hoy, y también quiero agradecerlo. Suso González Ruiz, the guitar player, whom I don't know, but I know he's giving us or giving you his music today in Prague, and I just want to thank him for it. And last but not least, the poets that are in the selection. I want to start by Gabriela Kizer, because she also gave me some materials when I asked her to, and well, she's always my partner in crime when it comes to Venezuelan poetry. Gabriela Kizer, quiero empezar por ella, de los poetas, las poetas seleccionadas, que bueno, por último le doy las gracias a las poetas, pero no es lo menos importante, como dicen en inglés. Gabriela Kizer también me proporcionó unos materiales cuando se los pedí para la muestra, y bueno, siempre ha sido mi cómplice en todo lo que tenga que ver con poesía venezolana. Yolanda Pantin, nuestra poeta mayor, la poeta viva más importante que tiene Venezuela en este momento, y además una poeta importantísima en toda la lengua hispanoamericana. También nos dio unos datos cuando se los pedí para esta muestra, para poder armar la muestra. Yolanda Pantin, our biggest poet alive, as we speak, a female poet alive. Very important for us Venezuelans, but also I think in the rest of
anywhere in the world, and where Spanish is spoken. She also gave us some information, some context for this project when we were beginning. Christiane Dimitriades, who helped us out with the promotion for today, and she's also in the selection. Christiane Dimitriades, que nos ayudó muchísimo con la promoción para hoy, también está en la selección, y le agradezco todo el esfuerzo promocional que hizo para este evento de hoy. María Clara Salas, que ya la mencioné de parte de Decir Ediciones. María Clara Salas, whom I also mentioned from Decir Ediciones. She's also in the sample. María Fernanda Palacios, que fue mi profesora en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Letras, y a quien admiro muchísimo como poeta, además de ensayista, profesora y todo lo que nos ha dado. Pero yo la admiro mucho como poeta y por eso forma parte de la selección y por eso me siento honrada de haber sido su alumna. María Fernanda Palacios, who is also in the selection, she used to be my teacher, my professor in the School of Literature in Universidad Central de Venezuela, UCV. She taught literature, and I have the honor of having been her student. I admire her so much, especially as a poet. She's an essay writer, an incredible teacher to a lot of people, but I'm very interested in her poetry, and that's why she's in this selection today. And the 5 poets that we no longer have with us on Earth, but who are still here with us today and who are infinitely important. Enriqueta Arvelo Larriva, Antonia Palacios, Elizabeth Schön, Ida Gramcko and Hanni Ossott. Las 5 poetas que no están ya en este plano, pero que están con nosotros aquí hoy y que para mí son infinitamente importantes y por eso forman parte de esta muestra. Quiero comentar un momento el título que colocaron los editores para la muestra: La que está de pie y a oscuras, poesía venezolana moderna. Esta fue una elección de parte de los editores de Plav. A mí me parece sumamente acertada esta elección. Es parte de un poema de los textos del desalojo de Antonia Palacios, y me parece que La que está de pie y a oscuras es perfecto para describir la poesía venezolana moderna. Es como cuando Rafael Cadenas dice: florecemos en un abismo. On Your Feet in the Dark, Modern Venezuelan Poetry. This is the title that the Plav editors chose for this whole work that we are presenting today, and I think it was such an accurate selection for a title. It's like perfect, because that's what happens. That's what Venezuelan poetry is doing. It's on its feet in the dark. And it's like when Rafael Cadenas writes that we bloom in the abyss, in the midst of an abyss. That's what Venezuelan poetry does, and I think it was a tremendous selection of a title for this. We start this dossier, if you want to call it that, on Venezuelan poetry with an interview I made to Antonio López Ortega, which would be called in English, "The wave of Venezuelan poetry will continue to rise." And I don't think I need to explain that, Antonio. You couldn't have said it best. I couldn't have said it better, and you could. And this is exactly what needs to be put into words. This idea, this image of Venezuelan poetry continuing to rise. La muestra, el trabajo, el dossier, abre con una entrevista que le hice a Antonio López Ortega. La onda expansiva de la poesía venezolana continuará. Creo que Antonio no lo ha podido decir mejor. Esta entrevista es preciosa. Yo estoy muy agradecida con Antonio por concederme la entrevista y por decir todas las cosas que compartir con nosotros, todo lo que él ha trabajado con la poesía venezolana a través de unas respuestas bellísimas que nos dio. Okay, I'm going to talk about the essay I wrote, just a short thing.
El ensayo, voy a hablar algo sobre el ensayo que escribí, algo breve, solo quiero decir que, bueno, es sobre poesía venezolana escrita por mujeres, aunque también en este caso hablo de varios poemas escritos por hombres, y persigo el tema de la poesía filosófica racional. El ensayo se llama A orillas de lo que piensa y se expande, una lectura posible para la poesía venezolana escrita por mujeres del siglo XX en adelante. A orillas de lo que piensa y se expande es un verso de Hanni Ossott que yo pesqué en un poemario de Christiane Dimitriades que se llama Voz de Fondo y que es un libro tremendo editado por OT, Oscar Totman Editores, y que es un ejemplo, un claro ejemplo para mí de cómo la poesía venezolana persigue un hilo. Ya vamos a hablar sobre eso. The essay I wrote would be titled in English something like At the Shores or At the Edge of What Thinks and Expands. One possible way to read Venezuelan poetry written by women from the 20th century on. This title comes from a verse by Hanni Ossott, which I sought out in a book written by Christiane Dimitriades called Voz de Fondo, which is published by Oscar Totman Editores. It's a tremendous book, and it's an example of something I want to highlight today, which is that we go after a thread. We pursue a thread, which is Venezuelan poetry. Like I'm showing, I'm putting together this selection of poets where there's Hanni Ossott and there's Christiane, and this happens. Christiane is quoting Hanni, and this is because there is a thread. And this takes me to the next thing I want to say, which is that this is not, this is a tribute. This is not only an investigation that I have done, it's a tribute to three anthologies in particular that we have: Poesía en el espejo, Poetry in the Mirror by Julio Miranda, El hilo de la voz, The Thread of the Voice, or The Voices Thread, by Ana Teresa Torres, one of our most important novelists, and Yolanda Pantin, whom I have already spoken about. And the third one would be Rasgos Comunes, something like maybe, I don't know, a common ground, by Antonio López Ortega, Miguel Gómez, and Gina Saraceni for Editorial Pretextos in Spain. These three anthologies have inspired me to write and read about Venezuelan poetry, because I do believe that there is a common ground. I do believe that there is a thread that we are pursuing in a voice that we all share, and at the same time, it's like we're like individuals, but we're a community, and we are I don't know, writers that look at each other. Like a lot of poets in a room filled with mirrors. That is what I feel, because we read each other and we quote each other, and there is an echo, always an echo that goes way back to the poets that we have always been reading and that creep into what we write. Esto me lleva a lo que quería decir, que esta muestra de poesía venezolana, este ensayo, esta entrevista, no son solo una investigación que yo he hecho, sino que también son un homenaje a tres antologías: Poesía en el espejo de Julio Miranda, El hilo de la voz por Ana Teresa Torres, una de nuestras narradoras más importantes, y Yolanda Pantin, de quien ya hablé, y Rasgos Comunes por Antonio López Ortega, Miguel Gómez y Gina Saraceni, una antología hecha para la editorial Pretextos en España. Porque yo sí creo que hay un hilo que perseguimos, un hilo de la voz, que es una voz común, pero a la vez es una voz, son voces individuales, ¿no? Como diría Rafael Arraiz Luca, el coro de las voces solitarias. Y que creo que sí hay como un cuarto de espejos en el que todos estamos, porque nos estamos leyendo constantemente y estamos influidos inevitablemente por una tradición que nos lleva de la mano y que forma parte de nuestras lecturas que hemos estado haciendo desde toda la eternidad, ¿no? Quiero, por último, leerles un par de poemas que están en la muestra. Voy a comenzar con Hanni Ossott,
con esta edición, la segunda edición de su primer poemario, el primer poemario que publicó en 1974, Espacios para decir lo mismo. Esta edición le encargó una traducción de ese libro a Luis Miguel Izaba, y entonces voy a leer el poema en su versión original y después lo leo en inglés. He vuelto sobre los límites de estos cuerpos reales, al límite de sí mismos, abandonados dentro de sí, desperdigados en esa inocencia que nunca los ata a las cosas, que los separa. Y ellos son ahora los rastros de un vuelo, la huella de separaciones misteriosas, los vacíos, sus vacíos, el propio vacío que los contiene y que ahora, fluyentes en este nuevo espacio, dejan de percibirse, como si fuesen una muerte. Hanni Ossott, Espacios para decir lo mismo. I am going to read a poem by Hanni Ossott from Spaces to Say the Same Thing, and it's in this bilingual edition. It's a second edition of her first poetry book, which she published back in 1974, and this is the translation that Letra Muerta Ediciones asked to the professor Luis Miguel Izaba, and he gave us this beautiful poetry book in English, and I'm going to read his version of Hanni Ossott's poem from Spaces to Say the Same Thing. The poem says this: I have gone back over the limits of these real bodies, at the border of themselves, abandoned inside themselves, scattered in that innocence that never ties them to things, that separates them. And they are now the trails of a flight, the trace of mysterious separations, voids, their voids, the proper void that contains them, and that now, while they flow in this new space, they cease being perceived, as if they were a death. Hanni Ossott, Spaces to Say the Same Thing, in version by Luis Miguel Izaba. Y para terminar voy a leer un poema de Ida Gramcko. Ida Gramcko es la poeta que aparece, la única poeta de la muestra que aparece en forma bilingüe en la revista, ¿no? A mí me preguntaron que qué consideraba yo que debería aparecer en los dos idiomas, en español y en checo, y yo dije que el poema Cementerio Judío Praga de Ida Gramcko, que es muy largo y no lo vamos a leer aquí, pero también apareció un poema breve que a mí me encanta y me parece fundamental, que está en el mismo idioma Caracol, de poemas de Ida Gramcko. Esta es su segunda edición, la primera fue en México. Esto es editado por Ediciones Letra Muerta. Caracol, el hermano, el mismo yo más caracol. Concisa, su forma sigue sin barniz ni estrago, para que el hombre sufra un alma rica, un alma suya con el vellón y el gajo, íntima, inmensa, siempre en sed y ahita. Así construimos un lugar humano, pero tan lleno de él como de brisa. Inventamos una pared de cal y tan distinta, un muro nuevo, raro, solo en su fresca soledad continua. Soledad, otra vez lo solitario, otra vez la distancia. ¿Y la caricia? Cálmate, amor, lo nuestro es lo lejano. Toca el largo perfil, la piedra lisa. Dice por voz de su vigor: yo te amo. La forma singular es la infinita. Ida Gramcko, poemas. Y para terminar, yo quiero compartir con ustedes hoy mi traducción al inglés de este poema. Es apenas un esbozo, trabajé varias versiones durante todo el día, ya tengo como 4 o 5, no diría que esta es la definitiva, simplemente es la que voy a compartir con ustedes hoy. Y bueno, ustedes saben que el arte de traducir es muy complejo y a la vez es un juego, pero es un juego muy serio,
y yo seguiré trabajando en esto, pero esto es lo que podía traerles hoy como regalo y como, sobre todo como agradecimiento y como homenaje a Ida Gramcko, que bueno, ¿quién podría decir que ha traducido a Ida Gramcko? Nadie. Solo hacemos amagos. Snail, the brother, myself itself, yet snail, concise, its form continuous without varnish or strain, so that man suffers a rich soul, a soul of its own with the wool and the wedge, intimate, immense, always on thirst and laden. That way we build a human place, but as full of it as of breeze. We invent a wall of lime, and so different. A new wall, rare, alone in its fresh, continuous solitude. Solitude, yet again the solitary, yet again the distance, and the caress. Calm down, love. Our thing is the afar. Touch the long outline, the sleek stone, says by voice of its vigor, I love thee. The singular form is infinity. Ida Gramcko, poems. Thank you so much. I'm just thrilled and moved and grateful to be able to represent our country today, or tonight. And I just want to say thank you for this, for listening and for reading us in Prague and wherever this may go to. Muchas gracias. Solo quiero decir eso, que estoy encantada y honrada de estar aquí, de poder representar, de ayudar a que la poesía venezolana sea representada y sea leída y escuchada. Gracias por escucharnos en Praga y en cualquier lugar del mundo a donde esto pueda llegar. Gracias.